Buenas tardes, buenos días. Soy Enrique Fanjul, socio de Iberglobal. Tenemos hoy un nuevo webinario sobre internacionalización que organizamos conjuntamente el Club de Exportadores e Inversores Españoles Iberglobal. Es una iniciativa que empezamos hace ya unos 16 meses. Yo creo que ya hemos hecho unos 25 o 30 webinarios y con ellos pues lo que queremos es contribuir al debate sobre temas de internacionalización, de la empresa, de la economía, etcétera. Hoy vamos a abordar un tema que va a estar, pienso yo, muy de actualidad y que va a dar lugar a mucha discusión en el próximo futuro, que es el tema de la reforma de la fiscalidad internacional, que como todos sabemos se aprobó recientemente en el G7 y luego posteriormente se ha aprobado también, impulsada por la OCDE, por un grupo de 130 países, etcétera, ¿no? Bueno, no es que se haya aprobado la reforma, queda mucho por decidir y son uno de los temas que vamos a tratar, que se van a tratar en la sesión de hoy, ¿no? Precisamente me comentaban antes que hoy había publicado un artículo Joseph Stiglitz sobre el tema en El País. Yo no lo había visto, pero sí había leído esta mañana lo que creo que es la versión inglesa original del artículo, que se llama significativamente The Global Tax Devil is in the Details, ¿no? Y donde, bueno, pues precisamente alude a que queda mucho por determinar, queda mucho por discutir, etcétera. Pero yo ya le cedo la palabra a Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores, que es el que va a moderar el debate, y cuando tú quieras, Antonio. Gracias, Enrique. Bueno, quería agradecer en primer lugar a Antonio Barba, a Vicente Botello y a Álvaro Crespo que hayan aceptado esta invitación para participar en este coloquio sobre este tema tan de actualidad, ¿no? El formato que vamos a seguir es que va a hacer cada uno de ellos una presentación del tema. Ahora especificaré sobre qué van a hablar y luego tendremos un debate con los participantes. Quien quiera hacer preguntas puede hacerlo a través del chat. Y la duración será de 1 hora, es decir, acabaremos a las 6:30 a las 6, como solemos hacer habitualmente. Bueno, comentaba que tenemos la suerte de tener a 3 primeros espadas en temas de fiscalidad internacional. Antonio Barba es socio en Cuatrecasas, responsable de temas de fiscalidad y de fiscalidad internacional. Vicente Botello es socio en Garrigues, también responsable de inversiones, temas fiscales, inversiones españolas en el exterior, extranjeras en España. Es, por supuesto, abogado y asesor fiscal de bastantes grupos multinacionales. Ha hecho bastantes publicaciones. Por ejemplo, es coautor del Manual de Fiscalidad Internacional del Instituto de Estudios Fiscales. Coordina la edición y es coautor, además de que todos los años se publica en España sobre Guide to Business in Spain, editada por el Ministerio de Economía. Y Álvaro Crespo, que es socio de David Mulkey Asociados, es además de abogado, máster en Corporate Finance por ESADE, ha trabajado en diversos despachos de Madrid y de Barcelona, siempre en temas de tributación internacional de pymes, y está pendiente de publicar un trabajo sobre compliance tributario. Como decía, van a intervenir primero los 3 ponentes. Antonio Barba va a hablar un poco sobre lo que el contexto, es decir, y el contexto hace mucha referencia a Estados Unidos, ¿no? ¿Qué ha pasado en Estados Unidos? ¿Qué pasó con la reforma Trump? ¿Qué es lo que pasa con la reforma Biden? Porque si Estados Unidos no participa en esto, olvidémonos de coordinación, de armonización y de nada a nivel internacional, ¿no? Luego Vicente Botello va a hablar sobre la OCDE, qué es lo que se ha acordado, cuál es el famoso Pillar 1, el famoso Pillar 2, es decir, para entender un poco mejor este tema que es complejo, que es difícil y que, bueno, muy técnico y que puede tener consecuencias también para empresas españolas. En tercer lugar, Álvaro Crespo nos va a hablar sobre el G7, qué es lo que se ha acordado en el grupo en el G7 y sobre España, es decir, qué pasa con España de esto. Y después de las intervenciones de los 3, abriremos el turno de preguntas y de debate. Antonio, entonces, cuando quieras, la pantalla es tuya.
Pues nada, muchísimas gracias a Iberglobal y también al club. Os voy a poner, se ve una pequeña view full screen mode. Sí, se ve, sí. Fenomenal. Oye, pues nada, te pongo un cronómetro, Vicente y Álvaro, de 10 minutos, ¿vale? Para que yo creo que, como comentaba Antonio, lo más importante es que sea lo más participativo y dejemos a la gente hablar y no me enrollo mucho. Bueno, me toca un poquito hablar del contexto americano, porque yo creo que todo esto que viene no se entiende bien sin un cambio de actitud al otro lado del charco, al otro lado del océano, y muchas de las cosas que vamos a ver, luego ya veremos en qué medida afectarán a las empresas, Álvaro lo explicará, pero desde luego la filosofía, los principios y la inspiración viene de Estados Unidos. Por lo cual vamos a conocerlo, porque conociendo un poco de dónde viene, podemos entender mejor qué es lo que nos espera, ¿no? Bueno, como contexto, en Estados Unidos hay una reforma fiscal, la reforma fiscal Trump, o la ley de creación de empleos y recortes fiscales de 2017, que es a la vez un diseño muy dedicado al Make America Great Again, a ese mirar hacia el interior, ese proteccionismo que hemos visto, que también se refleja en las relaciones con el resto del mundo. ¿Vale? Y esto Vicente explicará cómo en el resto del mundo pues hemos sido un poquito más lentos porque Estados Unidos a lo mejor no ha ayudado, ¿no? Y yo os contaré cómo cambia con la administración Biden el nuevo plan, en lugar de llamarse Tax Cuts, se llama American Jobs. Hacia dónde va y cómo se va a financiar, ¿vale? Y aquí sí que os llamo la atención, hemos estado hablando de Joseph Stiglitz, un Nobel de Economía, cómo hay muchísimos profesores de universidad americana vinculados al Partido Demócrata que llevan años pidiendo algunas de las reformas que vamos a ver en blanco sobre negro, que vamos a ver en los boletines oficiales y que hoy están en el poder, ¿no? Y luego hablaremos de ellos, ¿no? Bueno, la reforma fiscal Trump es imposible explicarla en su integridad porque, bueno, tenía muchos principios. Aquí en amarillo he señalado los que a mi modo de ver fueron más bestias y, bueno, el principal bajó los impuestos 14 puntos en impuestos sobre sociedades de 35 al 21, estableció una suerte de medidas para evitar pagos al exterior, una especie de, no sé cómo llamarlo, de subcapitalización avanzada. Luego, una norma que le llamó culpable, que está ahí abajo en rojo, que se llama Guilty, que trataba de desincentivar las inversiones extranjeras. O esa idea de que el Apple de turno, el Microsoft y el Google tributaban bien por los Apples o los iPhones o los Office que vendían en Estados Unidos, pero cuando se iban fuera de Estados Unidos, pues lo hacían todo a través de Irlanda, a través de Bermuda y no tributaban, ¿no? Bueno, desde luego, una reforma fiscal que hoy ya casi hemos olvidado, el tiempo pasa volando, 4 años, pero que tenía una bajada de impuestos muy potente y una norma destinada a desincentivar inversiones americanas en el extranjero. Bueno, desde hace muchos años, la gran pelea entre Estados Unidos y el resto del mundo es dónde se crea valor. Es decir, en los años 60, la comunidad internacional, la OCDE, pues, creó un modelo de convenio de doble imposición sobre la idea de que las empresas tributan donde crea valor y normalmente se va a crear valor donde está la sede de la empresa o, excepcionalmente, donde pone una tienda, ¿no? En el ámbito fiscal, en lugar de llamarle tienda, le llamamos lugar fijo de negocios, ya se está haciendo permanente, pero está muy vinculado a la sede, está muy vinculado a la presencia, muy vinculado a la organización, muy vinculado al mostrador, al vendedor. Bueno, sabéis que en la economía digital no hace falta tener una tienda para vender. Yo pago todos los años 65 pavos a Microsoft por el Microsoft Office Family, como muchos de vosotros, y no tengo ni idea a quién se lo pago. La verdad, no lo sé. Es decir, cuando me compré el último ordenador, di 4 clics, metí mi tarjeta de crédito y año a año me cobran 65 euros. El resto del mundo está diciendo, oye, el hecho de que mis consumidores te compren me permitiría participar en ese valor, ¿no? Este es el gran tema. El ministro de Asuntos Exteriores americano, bajo la administración Trump, no aceptaba ni de lejos cambiar las reglas del juego. Y cada vez que alguien le venía con esto, mandaba una carta amenazante. Y esta es la última que mandó a los ministros de Hacienda, digamos, de los grandes países europeos, Reino Unido, Italia, Francia, nosotros,
diciendo, oye, mira, cada vez que leo algo de la OCDE, me da la impresión de lo que estáis haciendo es cambiar los impuestos para gravar only a limited group of US-based companies. Es decir, digamos que el entendimiento, la sensibilidad que tenía la administración Trump era que todas estas nuevas reglas que se estaban haciendo lo que hacen es ir contra las grandes compañías americanas. Bueno, y decían, oye, ojo que cualquier país que empiece a hacer impuestos de estos, pues deberá soportar las consecuencias, es decir, tomaremos medidas. ¿Vale? Y aquí hemos tenido aranceles, que si la aceituna, que si los aviones, es decir, realmente no bromeaban, realmente desde el lado de Estados Unidos no había ninguna posibilidad de que estas iniciativas, que ahora Vicente explicará, pues llegaran a buen puerto. Con Biden cambia. Biden tiene un plan que a veces llamamos un plan de impuestos, pero no es verdad, es un plan de gastos. Es decir, lo que ha aprobado Biden es un nuevo plan de inversión en infraestructuras a 8 años de 2,3 trillón, que es nuestro billón español, es decir, el millón de millones. Es decir, lo que se quiere gastar es en aeropuertos, en puertos, en estaciones de tren, en ferrocarril, en autopistas, 1,3 billones españoles. ¿Vale? Que es más que nuestro PIB, ¿no? O al lado de nuestro PIB. Yo creo que nuestro PIB está en ese ámbito. Y quiere gastarse 580 millones nuestros en miles de millones, perdón, 580 miles de millones en inversión en formación de trabajadores y, ojo, 400 miles de millones, esto es un tema que daría para otro debate, en ayudas directas, ¿vale? Que es lo que aquí en Europa llamamos ingresos mínimos vitales o helicopter money o como le queráis llamar. Pero bueno, es un plan muy, muy, muy ambicioso en términos de gasto. En Estados Unidos tienen una disciplina presupuestaria, pero si tú vienes con este plan tienes que explicar cómo lo financias. ¿No? Y por eso vienen con el Made in America Tax Plan, que está inspirado por un grupo, por una colectividad de profesores de universidad, entre ellos la nueva ministra de Hacienda, la secretaria de Estado, que se llama Janet Yellen, muy vinculados a la universidad, que llevan años diciendo que las multinacionales no están pagando suficientes impuestos. Y que cuando un país baja el impuesto sobre sociedades, genera una competencia fiscal perversa que no ayuda a nadie. Es lo que han llamado el race to the bottom. Y que hoy en el artículo del País de Stiglitz, mal traducido, hablan convergencia hacia el fondo. ¿Vale? Lo que quieren decir es que la competencia fiscal de bajar impuestos sobre sociedades hace que el vecino baje tus impuestos y al final solamente ganan los países que no necesitan financiar. Los pequeños islas, los pequeños paraísos con poca población que no necesitan. Bueno, Janet Yellen ha hecho un equipo de profesores de universidad muy vinculados a ella, entre las que destaca Kimberly Clausen, que es su segunda, que lleva años escribiendo que las multinacionales americanas hacen trampas con los impuestos, que tienen un gap con la sociedad y que hay que cambiarlo. ¿Vale? Entonces, esta gente, como piensa que las multinacionales americanas, sus empresas, no están tributando suficientemente, están más abiertos a normas de armonización OCDE G7, que son las que explicarán mis compañeros. Pero sí que quiero insistir en esta introducción, en este contexto, en que lo que ha cambiado es, por una parte, un plan brutal de inversión que necesita financiarse, ¿vale? Y esa necesidad de financiación, en cierto modo, va a apuntar hacia las grandes multinacionales. Grandes multinacionales. ¿A dónde lleva? Y yo con esto termino. Lo que están diciendo desde Estados Unidos es que ellos estarían dispuestos a aceptar que las grandes compañías en el mundo, ¿vale?, tributaran a un tipo efectivo mínimo a nivel consolidado. De alguna forma lo explicará mejor Vicente, lo explicará Álvaro, en el sentido de que si alguna de sus filiales está en un país que tributa por debajo de un tipo, están hablando del 15%, la matriz tuviera que tributar obligatoriamente. Se está hablando de unos datos de precios de transferencia que conoceréis, que es el famoso informe país por país, country by country, que hoy se envía a las administraciones tributarias, pero no se hace público
de obligar a que estén las memorias de las compañías, ¿vale? Y se está hablando de incluso penalizar a los pagos a países con baja tributación. Y eso es un poco lo que desde Estados Unidos hoy no les sonaría mal, ¿no? Y yo creo que con este contexto, Vicente, más o menos te permitiría comentar, porque claro, esto es lo americano. Es decir, a nivel OCDE, no sé cómo lo ves tú o cómo ves que con esta actitud estadounidense pudiéramos, al fin y al cabo, ver un cambio en España. Pues efectivamente, Antonio, yo creo que lo has expuesto muy bien. Buenas tardes a todos. Cuando nos reunimos hace poco para ver cómo enfocábamos la presentación, pues veíamos claro que o empezábamos explicando los trabajos de la OCDE de los últimos años, ultimísimos años, y luego comentábamos cuál ha sido el cambio en la administración americana respecto de estas iniciativas, que quizá hagan posible o todas o parte de ellas, o lo hacíamos al revés, ¿no? Hemos empezado por la parte americana, pero es cierto, tal y como ha explicado Antonio, este cambio de administración y este cambio de approach pues al comercio internacional, a las iniciativas internacionales y en concreto a las iniciativas de la OCDE, G7 y G20, pues pueden hacer posible, como explicaremos ahora, y como explicará Álvaro en concreto, parece que van a hacer posible pues una serie de cambios muy relevantes, ¿no? Si hacemos memoria, vamos, pero hay que tener poca memoria porque estamos viviendo en el mundo de la fiscalidad unos tiempos absolutamente, no sé si irrepetibles, pero que no hemos vivido los fiscalistas que ya peinamos canas anteriormente, ¿no? Si recordamos las acciones BEPS 2015, todas las acciones, todos los documentos que, bueno, pues que se gestaron en la OCDE, pues nos parecía imposible, ¿no? Que todo aquello viera la luz, que se implementaran medidas, que hubiera cambios en los países, y los hemos ido viendo poco después, ¿no? Quizá de forma descoordinada. En algunos países pues nos hemos apuntado, nuestras administraciones tributarias han apuntado los primeros a introducir todos los cambios posibles basados en dichas acciones, y veremos cómo todos nuestros convenios de doble imposición pues, se cambian, se modifican al hilo de esos informes, ¿no? Igual que estamos viendo de estos últimos 2 años cómo la normativa de precios de transferencia también se está cambiando. Pues bien, justo después de los informes BEPS, los 135 países que comentaba Enrique, que forman parte del marco inclusivo OCDE G20, pues siguieron trabajando desde el 2017, pensando, como ya apuntaba Antonio, cómo podemos hacer tributar a las grandes multinacionales o cómo se puede hacer tributar a la nueva economía digitalizada y globalizada que tenemos hoy en día, ¿no? Y yo creo que Antonio lo ha explicado bien. Cómo hacemos tributar en todos los países en los que se genera negocio, en los que se genera riqueza, de los que obtienen ingresos pero no tienen ninguna presencia, ¿no? La OCDE lo que hizo fue eso, pues en el seno de la OCDE 2 trabajos, se publicaron 2 documentos en octubre de 2020 sobre determinadas reglas. Se recogían en 2 documentos, uno el Pilar 1 y otro el Pilar 2, Pilar 1, Pilar 2, en el que en el primero lo que se hace es ver cómo se puede repartir la tarta de la tributación de los beneficios que obtienen estos grandes grupos multinacionales en relación con la economía digital en los diferentes países, no solo donde tienen la sede, sino también donde obtienen ingresos, ¿vale? Básicamente el Pilar 1 y el documento de Pilar 1, si bien es complicadísimo, la verdad, técnicamente, y ahora comentaré un par de aspectos, pues trataba sobre esa materia. Y en el Pilar 2 lo que se hacía era intentar establecer una serie de normas que mucho me temo, y ahora pues luego podremos debatir con Antonio y con Álvaro si esas normas van a ver la luz o no. Yo creo que sí, y yo creo que antes de lo que pensamos todos van a ver la luz en muchos de nuestros países, normas para acotar o para delimitar más todavía, meter más cortapisas en la deducibilidad de gastos o a exenciones, y desde luego al final lograr una imposición mínima, que es lo que nos va a contar a continuación Álvaro, ¿no? Como digo, el Pilar 1, pues lo que establecía o lo que establece, lo que prevé es dos cantidades, una cantidad A, una cantidad B. En la cantidad A se establece un beneficio residual de los grandes grupos multinacionales de economía digital que deberían repartirse y deberían hacerse tributar
allí donde obtienen ingresos, aunque no estén establecidos, y en la cantidad B, lo que hacen es, en relación con determinadas actividades de distribución de las grandes multinacionales, pues establecer también una forma de reparto de beneficio, de establecimiento de beneficio y de tributación de los mismos. ¿Qué sucede? Es cierto, y de ahí, pues las inquietudes y el enfado generalizado de la administración Trump, que por los márgenes, los umbrales altísimos de margen de beneficios y de tributación y el tipo de actividades que se contenían en el Pilar 1, en el Pilar 1, en relación con, con empresas digitales y además con, pues también decían dirigidas al consumidor, etcétera, aunque ahí pues muchos hemos tenido dudas, ¿no? Estos pocos años en los que estos 2 últimos años en los que estos documentos han visto la luz, si, por ejemplo, la industria farmacéutica no sería una industria dirigida al consumidor, ¿no? Pero bueno, dudas aparte o discusiones aparte, es verdad que según estableciéramos el margen de beneficio, el margen y la amplitud o el tamaño de estas sociedades, pues a lo mejor a nivel mundial, pues algunos estudios señalaban que podían aplicar a 900 compañías en todo el mundo, etcétera y tal. Y es verdad que el porcentaje de empresas norteamericanas pues quizá era muy alto, ¿no? Con lo cual, pues no gozaba de la simpatía de la administración Trump este enfoque, ¿no? del Pilar 1. Y además es verdad que muchos pues lo veíamos de forma bastante escéptica su aplicación, porque es, como decía, una aplicación muy complicada, muy compleja y que al final no venía a resolver muchos de los problemas que este nuevo paradigma o esta nueva forma o este nuevo entendimiento general de querer hacer tributar a los grupos multinacionales, pues no se conseguía, no se iban a conseguir esos objetivos fácilmente, ¿no? Veremos si llega a buen puerto, pero la verdad es que a algunos nos parece bastante difícil. En cambio, el Pilar 2, que sí es una propuesta global que podría afectar a todas las multinacionales o a gran parte de las multinacionales, se basa básicamente en 4 reglas, que al final, resumidamente, podemos decir que lo que vienen a hacer es o establecer normas de transparencia fiscal internacional, básicamente hacer tributar algunos establecimientos permanentes que están exentos o en jurisdicciones de muy baja tributación, hacerlos tributar a una tasa efectiva mínima. Según otra de las reglas, lo que se hace es limitar deducciones a pagos a jurisdicciones o a entidades vinculadas en jurisdicciones en las que hay un tipo impositivo pues muy reducido, o se elimina o se intenta no aplicar los beneficios de los convenios de doble imposición si no hay retención en la fuente en determinados casos. Básicamente lo que se hace es buscar con estas 4 reglas un nivel mínimo de tributación en todos aquellos países en los que las multinacionales tienen presencia, ya sean con establecimientos permanentes, ya sean con filiales, ya sea con de las diferentes formas que yo pudiera dar a lugar, ¿no? Con lo cual, pues se están intentando con el Pilar 2, lo que se vio es intentar que hubiera un mínimo nivel de tributación en todas las jurisdicciones donde las multinacionales, como digo, estuvieran presentes, ¿no? Pero es verdad que la aplicación de estos principios plantea multitud de problemas, ¿no? Uno de ellos es, desde luego, la coordinación entre las reglas. Otro es ver cómo se llega o cómo se determina si tributación efectiva en el país extranjero, en esa tributación mínima, y luego si es a nivel país o a nivel sociedad, cómo se va a conseguir una seguridad jurídica para el contribuyente en relación con todo esto. En general se están intentando resolver problemas globales, históricos de la fiscalía internacional en los últimos años, ¿no? Y con unas reformas gigantes que cambian prácticamente, como decía al principio de la exposición, los paradigmas en los que, con los que hemos estudiado y hemos reconocido esta materia toda la vida, ¿no? Con lo cual, es una labor bastante complicada, complicada, aunque, como digo, el Pilar 2, pues al final parece, como nos va a decir Álvaro, pues que tiene visos de seguir adelante,
¿no? ¿Qué ha sido los últimos estudios o trabajos de la OCDE? En febrero el secretario general de la OCDE, bueno, pues hizo un documento y al final se llegó al acuerdo, bueno, pues que para mediados de este año, y ahora lo vamos a ver en la reunión que ha tenido lugar y en las que van a tener lugar en los próximos días, pues que debería haber un consenso. Parece, o señalaba el secretario general, que en el Pilar 1 había bastante amplio consenso, veremos. Y luego en el Pilar 2, pues que va un poquito más retrasado, pero es fundamental. Es lo que se veía en febrero, pero se ha dado un empujón ahora bueno. Como señalábamos, la actitud de Biden, de la administración Biden hacia estas iniciativas globales es fundamental. Yo personalmente creo, además, y luego debatiremos sobre ello, que no es del todo malo que las multinacionales, las grandes multinacionales, por diferentes motivos, reputacionales, por la presión mediática, por la presión de la inspección tributaria en las diferentes jurisdicciones. No es malo que haya una imposición mínima, o sea, eso luego lo podremos debatir. Lo que sí está claro, bueno, pues es que los cambios, desde luego, que se anuncian, y no solo en respecto al impuesto sobre sociedades, sino también ha habido estudios en relación con otros impuestos patrimoniales, sucesiones, etcétera, a nivel OCDE, que parece que llegarán. Y lo que está claro es que cuando se mueve algo en la OCDE, y estamos viendo en los últimos años, cuando se publican documentos, las administraciones tributarias de los diferentes países pues adoptan tan pronto como pueden medidas localmente pues que quizá pues no sean del todo lo coordinadas que deberían a nivel pues, multinacional, a nivel internacional, a nivel Unión Europea, ¿no? También podremos debatir luego sobre eso. Y ahora, Álvaro, ya te cedo el testigo para que desde febrero nos cuentes dónde estamos y a nivel global y a nivel español. Bueno, pues muchas gracias, porque vamos a ver primero, ahora me toca hacer a mí lo inverso, acabas de reducir pues, a 250 páginas del blueprint del Pilar 2 en 10 minutos. Yo ahora tengo que hablar 10 minutos sobre las 10 frases del punto 16 de la comunicación que ha emitido el G7, el día 5 de junio. Soportan, vamos a ver, lo voy a leer, apoyamos fuertemente los esfuerzos llevados a parte por el G20 y la OCDE dentro del marco inclusivo para afrontar los retos que llegan de la globalización y digitalización de la economía y adoptar un impuesto mínimo global, mundial. Nos comprometemos a llegar a una solución equitativa en la distribución de derechos de tributación en los países de consumo, concediendo derechos de tasación de por lo menos el 20% de los beneficios que excedan el 10% del margen de las más grandes y las más beneficiosas compañías multinacionales. Vamos a proporcionar la coordinación apropiada entre la aplicación de estas nuevas reglas de derecho internacional tributario y la retirada de todos los impuestos a los servicios digitales y otras medidas relevantes similares en todas las compañías. También nos comprometemos a un impuesto mínimo mundial de al menos el 15% en una base país por país. Y llegamos al acuerdo de que es la importancia de llegar a acuerdos. Estos son 10 líneas. Pero significan mucho. Primero, significan que la OCDE, y bueno, primero el G7 y actualmente el G20 y los grupos de trabajo que están trabajando con ellos van a avanzar en esta senda del Pilar 1 y del Pilar 2. Pero también abren un nuevo periodo para la negociación de muchos de los aspectos precisamente que estaban ya negociándose dentro del Pilar 1 y el Pilar 2. En concreto, ¿qué vamos a volver a negociar? Vamos a negociar el ámbito de aplicación. Como hemos visto aquí, en esas 10 líneas no se habla de las empresas multinacionales digitales, se habla de todas las compañías. Es decir, es más, en ciertos comentarios se ha hablado incluso de 100 compañías multinacionales. No se ha especificado, falta definir cuáles van a ser los criterios en los que se va a definir cuáles son las más grandes y más
profitables compañías. Eso se va a negociar ahora y cambia el ámbito del Pilar 1, que antes estaba dirigido por el origen de la acción 1 de BITS a la economía digital, ahora pasa a englobar toda la economía. También vamos a cambiar abre otra vez la negociación con relación al nexo de conexión que tienen que tener los países con relación a los ingresos obtenidos por las multinacionales en los mismos, las reglas de la fuente y las reglas de atribución y de determinación de la base. En el Pilar 1 se hablaba bastante sobre lo que era el beneficio rutinario, el beneficio, por así decirlo, que podría ser fácilmente encuadrable dentro de los conceptos tradicionales de establecimiento permanente, de los convenios firmados, y hablaba también del beneficio residual, es decir, el resto de beneficios que no difícilmente entrarían dentro de estas categorías y en las que precisamente era necesaria una nueva normativa. Esta mención en esta comunicación, que digo que es brevísima, que casi tenemos que interpretar más de lo que no dice de lo que dice, no se hace ninguna mención a diferencias entre tipos de beneficios, sino que habla de un 10% de margen y sobre un 20% del beneficio que exceda del 10% de margen. No nos establece tampoco cómo se va a considerar este 10% de margen. Es decir, si se va a considerar como lo que antes, primero se consideraba como beneficio rutinario, es decir, la facturación pura y dura de estas multinacionales, o cómo se va a definir. Vamos a ver, el tema con relación a lo que es este acuerdo, como hemos dicho, cambia todo, no cambia todo porque sigue lo anterior, pero nos introduce unas nuevas perspectivas. Pero también hay que tenerlo en cuenta de cuál es el ámbito en el que va a haber estas nuevas perspectivas. Primero, multinacionales. Todavía no sabemos cómo se van a definir, pero entendemos que van a ser pocas. Lo he dicho, he leído comentarios en foros especializados que se habla de 100. ¿Por qué ese número? Pues no sabemos. También el ámbito temporal. Estamos aquí, aunque esta comunicación indica que se va a avanzar, tampoco sabemos cuáles van a ser los ritmos. Sabemos que el G20 ha decidido que dentro de pocos meses ya va a tener un texto va a proponer un texto definitivo, pero la traducción de todas estas propuestas en normas concretas pues, va a llevar a un procedimiento de la negociación de un convenio bilateral y las negociaciones que esperamos en un proceso diplomático en estos. Y, como digo, este texto es fundamentalmente importante por lo que no dice. No establece los criterios de reparto. No nos establece tampoco qué se va a repartir. Tampoco ha citado el límite de 750 millones que antes estaba en todos los textos. Ahora, como he dicho, simplemente habla sobre las multinacionales más grandes y más beneficiosas. Como he dicho, también no se va a referir solo a las entidades de la economía digital. Expresamente habla de todas las compañías y es más, vamos a decirlo, los artículos periodísticos, pues ya algunos países han empezado a establecer que quieren excepciones. En concreto, el Reino Unido ha estado hablando que su sector financiero quiere que tenga un tratamiento peculiar o excepcional a este nuevo tratamiento. Es decir, ya se parte de que esto va a afectar a todas las multinacionales, tanto no solo de la economía digital, sino también, como hemos dicho, al sector farmacéutico, al sector financiero, todas. No superamos, lo que hemos dicho, el beneficio o la actividad rutinaria,
y tampoco nos define este 10% de margen cuál va a ser su calificación. Es decir, por qué se ha llegado a este 10%. Y lo que sí que establece, son casi los únicos números que hay en todo el comunicado del G7, unos porcentajes, como he dicho, 10%, un reparto de beneficios, el 20% del beneficio que esté en el margen del 10%. Esto, traducido así a unas matemáticas, teniendo en cuenta todo lo dicho, que falta mucho por definir, nos podría llegar a que el 10% sobre el 20% sobre el 90% nos da un 2,7, que se parece sospechosamente al tipo del 3% que muchos de los impuestos sobre servicios digitales estaban estableciéndose tanto en España, Reino Unido, Francia, India, los países que se habían atrevido a establecer un impuesto, esta tasa Google que se denominó, y que ahora, y también se cita expresamente en esta comunicación, se pide expresamente que retiren. Es decir, se va la de las grandes definiciones que encontramos en la tasa Google sobre dónde está localizado el servicio, cuáles son los criterios de reparto. Se dice que eso puede ser, por así decirlo, estamos como muy bien hemos empezado, todo esto en Estados Unidos no habría avanzado. Es decir, Estados Unidos se está firmando y está proponiendo este acuerdo, impulsando este acuerdo. Ha habido una negociación, no estaba allí, evidentemente, ni creo que ninguno de nosotros esté allí, pero sí vemos que, como hemos dicho, una de las peticiones era la eliminación de este tipo de tributos en todas las jurisdicciones. Y expresamente aquí se ve. ¿Qué implicaciones tenemos a nivel global de esta comunicación? Pues fundamentalmente es un mayor poder a las haciendas tributarias de los estados de fuente y en concreto, pues, como hemos dicho, a Estados Unidos. Es decir, un 10% del beneficio, no sé si rutinario o qué concepto se definirá ese 10%, ya tributará en la sede de la compañía. Y un 80% de lo que antes denominamos beneficio residual también, quedando un 20% para los estados de consumo. En ese sentido, que, como hemos dicho, sería con una tasa mínima del 15%, será un 2,7, que es lo que ya estábamos en ciertas jurisdicciones aplicando. Como hemos dicho, volvemos al principio. La tributación vuelve a donde se genera, considerando como donde se genera, donde está radicada la compañía. Esto pues tiene también claras implicaciones. En estos momentos estamos todos considerando que donde reside la compañía, en sus sedes centrales, va a ser donde va a tributar, fundamentalmente de Estados Unidos. Pero aplicando, y yo creo que interpretando bien este principio, también podría dar lugar a que donde se generan los intangibles, donde se generen patentes, donde se genere centros de tecnología, puede que también se considere como un centro de generación de valor y que no la tributación, que en estos momentos podríamos decir va a beneficiar a Estados Unidos y a las jurisdicciones donde radican las grandes multinacionales, que tienen más multinacionales, pues podrían intentar dividirse para distribuir o no estar tanto bajo el control de una misma única jurisdicción. Con relación al segundo pilar, solo hay una frase, que es una tributación mínima del 15% país por país. Primero, ya determina una duda que teníamos con respecto al pilar segundo. Ya no va a ser una tributación conjunta respecto a la internacional, va a ser una tributación mínima del 15% en cada país, en ese sentido. Esto nos retrotrae pues, a la transparencia fiscal internacional, más que nada porque ahora, país por país, vamos a controlar, se va a controlar, también hay que definir cómo se va a poder controlar esta tributación mínima, qué mecanismos van a
van a establecer las jurisdicciones para controlar que esta tributación mínima se reúna. Y en caso de no reunirse, pues en el pilar segundo ya había varios mecanismos para alcanzar esta tributación mínima, ya sea ante el Tax Payment Rules o ante el Income Inclusion Rule. El orden o cómo se van a aplicar va a quedar todavía, va a haber que determinarse, pero ya partimos de que esto se va a hacer en sede de la compañía multinacional, es decir, más poder a la jurisdicción donde están estas compañías radicadas. Esto también nos lleva a una... O sea, Álvaro, si no te importa ir resumiendo para que haya tiempo también un poquito perdón, para sí, coloquio. perdón, tienes razón. Ya he dicho que por 10 de líneas me voy a extender. Vamos a pasar, entonces, voy a pasar un poquito a la situación de España. En España, pues en estos momentos nos estamos configurando, nos adelantamos, fuimos de los países adelantados que establecimos a través de la Ley 4 de 2020 un impuesto sobre servicios digitales, un impuesto indirecto, unilateral, y que ya en su exposición de motivos consideramos que era transitorio, y ya hemos visto que va a ser transitorio porque en algún momento, si cumplimos y nos adherimos a estos acuerdos, dado que estamos en la Unión Europea, supongo que seguiremos, pues tendremos que eliminar. ¿Cómo nos deja esto? Pues nos deja también un poquito en una situación de estado de consumo. Estamos analizando esta iniciativa del G7, G20, OCDE, tanto como desde un punto de vista de criterio de recaudación, cuando yo creo que también tendríamos que verlo desde un punto de vista, como está viendo Estados Unidos, como un criterio de fortalecer una posición de dominancia tecnológica, de que sus empresas sigan siendo las punteras y sigan manteniendo las multinacionales en Estados Unidos. Nosotros estamos quedándonos un poquito como estado de consumidores. Y es un poquito la visión española. La visión que veo personalmente un poquito yo mismo. Muy bien, hoy pues muchísimas gracias Álvaro, Vicente y Antonio. La verdad es que yo creo que ha sido muy interesante lo que habéis planteado y nos habéis dado una visión un poco de conjunto, ¿no? Del contexto de qué pasa en Estados Unidos, que es quien tiene que dar el visto bueno final a esto para que se pueda poner en marcha, de lo que está pasando en la OCDE y del último acuerdo, ¿no? del G7 y lo que eso implica, ¿no? Como decía al principio, ahora tenemos la oportunidad de formular preguntas a los panelistas. Para ello sugiero que utilicéis el chat, los asistentes, y yo leeré las preguntas, ¿no? En cualquier caso, aprovechando de mi privilegio de moderador, sí quería hacer una pregunta, yo creo que a los tres, ¿no? Y es básicamente, ¿esto cómo va a afectar en general a las multinacionales? Es decir, no solamente a las tecnológicas, sino a las multinacionales en general, y hasta dónde. Es decir, porque claro, multinacional es un concepto un poco vago. En España tenemos multinacionales también. Es decir, ¿qué pensáis, ¿no? ¿Qué va a afectar? ¿Cómo va a afectar esto? Vicente, no sé, tienes el micrófono en... De hecho, le estaba cediendo la palabra a Antonio, que es el que primero ha hablado, que hace más que no ha hablado. Si querías hablar, luego intervengo yo, si quieres. Antonio, tienes el teléfono, el micrófono. Quería molestar. Yo veo, hay dos grupos de medidas, ¿vale? Hay una medida que es, oye, del margen del grupo multinacional vamos a dar un cachito a los distintos mercados en los que opere, ¿vale? Esa medida, que es la que llaman Pilar 1, Estados Unidos ha dicho que solamente la va a aceptar si la compañía, si el grupo factura más de 20 billones de dólares, 20.000 millones, y tiene un margen consolidado de al menos el 10%. Hay un estudio de Morgan Stanley, ahora mismo hay 107 compañías en el mundo que cumplan esos dos parámetros, entre ellas 2 españolas, Telefónica e Inditex. Y con respecto a esa primera parte de medidas, que sería, oye, dar de mi margen global un cachito a los mercados, 107 en el mundo, 2 españolas.
El otro grupo de medidas son las que ha comentado Vicente bajo el grupo Pilar 2, que principalmente sería, oye, si en tus dividendos de filiales hay alguna filial que está tributando debajo del 15, te obligo a tributar por ellas, o incluso aunque no paguen, ya veríamos si lo hacemos en el dividendo o por una suerte de imputación, ¿no? Está por ver. Esa la están fijando en 750 millones de euros de facturación de grupo consolidado, que es una cifra que nos es muy conocida porque son los grupos que están presentando ya los informes país por país de precios de transferencia. Y han cogido ese ratio. Eso es las recomendaciones. Que como siempre lo hagan como mínimo un estándar y luego venga un país y diga, oye, pues yo ya lo hago general. Vale, sí, podría ser, pero desde luego a mí me sorprendería. Hay muchas cosas por pulir. Hay muchas cosas por pulir y a mí me gustaría, no sé, debatirlas. Yo sí que creo que en economía los incentivos funcionan. Tú incentivas una cosa y la actividad, pues la gente lo sigue ese comportamiento. Algunas de estas medidas restan eficacia o impiden directamente una política de incentivos tributarios, ¿no? Nosotros en los años, no hace tanto, en 2010-2011 tuvimos una libertad de amortización vinculada a la creación de empleo. ¿Vale? Es decir, es que España se convertía para muchos inversores internacionales en un país de tributación efectiva por debajo del 15. Hubo en esos años muchas compañías que hicieron inversiones muy potentes y que haciendo una amortización acelerada pues bajaban esas tributaciones. Eso está por ver. Pero bueno, a tu pregunta, de las grandes medidas que vienen, ¿a cuántas afectan? Pues el primero, que es una suerte de derecho universal a meterme en tu base imponible, que es lo que se llama Pilar 1, eso solamente 107 compañías y en España se preocupan ahora mismo 2. El resto, que sí nos podríamos encontrar, como ya vimos en presupuestos del 18, un impuesto mínimo contable del 15%. ¿Qué hacemos con los créditos fiscales? Bueno, pues supongo que los protegerían, como ya lo hicieron, pues cualquier grupo que tenga una cifra de negocios consolidada de 750 millones. Que eso es decir, ya es grande, pero ya no son 2 en España. Ya es más, ¿no? Esa es la idea que yo tengo en la cabeza. No sé si, yo creo que un poco así... Sí, yo, Antonio, estoy básicamente de acuerdo. Yo creo que veremos y si las acciones BEPS nos han servido de algo es para ver un buen precedente de cómo la Administración Tributaria Española y otras, pero la española fue de las pioneras, pues introdujo en nuestra legislación pues muchos cambios, ¿no? Antes que nadie. Yo creo que se van a introducir unilateralmente por algunos países medidas del Pilar 2 que hemos comentado. Yo creo que eso va a ser relativamente rápido y probablemente descoordinado, lo cual no es bueno, incluida quizá, y veremos a qué multinacionales se aplica, pero quizá un pago mínimo también, si son los 750 millones o no, pero eso lo vamos a ver. El Pilar 1 efectivamente lo veremos o muy limitadamente o no lo veremos, ¿no? Pero el otro yo sí lo veo descoordinado, unilateral y quizá más rápido de lo que pensamos. Y por último, los impuestos de servicios digitales, el impuesto español, por ejemplo, que ha comentado Álvaro, y que en principio eran como otras medidas o impuestos temporales o que se aprueban con cierta pues margen de temporalidad o carácter de temporalidad. Yo creo que están para quedarse durante una temporadita como todos los impuestos o medidas temporales que se van aprobando, ¿no? Veremos cuándo se sustituye por el impuesto mínimo global, etcétera, ¿no? No sé si pasamos a otra pregunta, quizá, Antonio, por dar más margen a más gente para preguntar, o Álvaro, ¿quieres intervenir? Álvaro, sí, muy rápidamente, Álvaro. No. Si te acercas, Álvaro, si te acercas al micrófono, mejor para que se te oiga. Pues, acercado, de verdad. En ese sentido, sí, en este país lo transitorio, y es cierto, es más, el impuesto sobre servicios entonces, es como una especie de baza negociadora que tendremos en España, pero en la propia exposición de motivos dice que nace con vocación transitoria. También es cierto que lo transitorio en este país deviene en permanente y sobre todo si trae recaudación. En ese sentido, también es cierto que no vamos a, como hemos sido también de los primeros a adoptarlo,
No sé si seremos los primeros en eliminarlo, no lo creo. Bien, tenemos una pregunta de Víctor del Campo, de la empresa CE. Si finalmente se produce la armonización fiscal, ¿en qué situación quedarán los países con un régimen fiscal flexible, sin llegar a ser paraísos fiscales, para poder atraer inversión? Por ejemplo, Bulgaria, Chipre, Irlanda, Lituania, a diferencia de países como Luxemburgo o Países Bajos, que quizás no necesiten bajar los tipos del impuesto de sociedades para atraer inversión. ¿Alguno de vosotros quiere responder a esta pregunta? Yo creo que en general, si un país tiene un sistema fiscal cuya tributación efectiva sea inferior a lo que acaba impactando, y ahora están hablando de un 15%, lo natural es que los socios inversores extranjeros que invierten en ese país acaben no pudiendo eximir los dividendos que reciban o acaben teniendo una tributación adicional en su país. No sé cómo será, está por ver, ¿no? Insisto, si habrá que esperar el dividendo o se hará por imputación, pero se van a considerar, aunque sean activos, pues como ahora consideramos a los países de baja tributación. Al principio hablaban del 12, 12,5, el tipo irlandés, ahora se está hablando más del 15, ¿no? Tenemos otra pregunta de Pedro Papastavridis, que pregunta si habrá una convención o un tratado que regule este nuevo impuesto y cómo asegurar que las multinacionales no trasladan operaciones a paraísos fiscales para evitar tales impuestos. Claro, la verdad es que Pedro introduce un debate muy interesante y es el siguiente. Es decir, es verdad que la OCDE pues, ha estado discutiendo en el seno de la OCDE ampliada, ¿no? Hasta 135 países, pero no es todo el globo. Está introduciendo este debate, estas discusiones, pero el acuerdo ha sido G7, se llevará al G20, pero al final es el mundo occidental. Es decir, cómo va el mundo no occidental, pues no sé, en general Asia, salvo Japón, África, etcétera, cómo van a ver, ¿no? estos tipos mínimos de tributación, cómo van a ver estas iniciativas, si se van a sumar o no. La verdad es que no sabemos, pero es algo interesante y es algo pues que tendremos que ver y cómo afectará a la aplicación global de esto, ¿no? Porque esto tiene sentido si se aplica globalmente, si no vamos otra vez a la unilateralidad, a la descoordinación que comentaba yo antes, ¿no? Hay una gran incertidumbre respecto de esto, Antonio. Muy bien. Otra pregunta trata sobre las empresas españolas que se internacionalizan. ¿En qué medida se van a ver afectadas por estas cuestiones que se discuten en estos foros? Sobre todo empresas de tamaño mediano o grande que tienen activos intangibles como marca o Research and Development. ¿En qué medida se van a ver afectadas o se pueden ver afectadas? Álvaro, ¿quieres responder tú? Pues vamos a ver, es que estamos en una definición. En estos momentos solo se ha decidido seguir adelante, pero todavía los criterios de distribución de esta tributación internacional, país por país, todavía no se han determinado. Es decir, yo creo que sí que van a tener más importancia los activos intangibles, pero tampoco vamos a ver el movimiento que estábamos viendo de mover activos intangibles entre compañías. El activo intangible ahora va a ser una fuente de valor y donde se ha generado, creo que va a tener que mantenerse. Es decir, yo creo que las compañías van a tender a hacer una internalización, pero también van a tender a una internalización desde una posición fuerte en una jurisdicción, que en este caso sería la española. Es decir, mantener sus activos intangibles en España controlados, mantener su tributación en España y tener cierto, pues, vamos a decirlo, cierto lobby para intentar que, aunque la competencia ahora no está entre jurisdicciones con compañías intermedias, sino en la jurisdicción de tu casa matriz. Una interpretación que veo, es decir, pero en
estos momentos estamos ante una gran incertidumbre, porque estos son nuevas reglas. Son nuevas reglas y según cómo se definan, determinarán el terreno de juego en el futuro. Todavía estamos ante una gran determinación. Cosas que hay que tener en cuenta. Oye, pues si te vas a invertir en un país porque te ofrecen un régimen fiscal muy privilegiado, ¿vale? Piensa que a lo mejor España te quita el beneficio de ese régimen fiscal privilegiado cuando traigas el dinero. Yo creo que si tú estás haciendo un plan a 10 años porque vas a hacer un parque eólico en Guatemala aprovechándote de unas vacaciones fiscales y cuentas con un impuesto sobre sociedades cero, ¿vale? Pues a lo mejor piensa que eso que antes estaba... Guatemala es mal ejemplo, no tenemos convenio de doble imposición, pero bueno, cualquier país con convenio, Salvador, Costa Rica, eso que antes hubieras podido traerte el dividendo a tributación cero con nuestro régimen actual, pues a lo mejor eso va a cambiar. Entonces, en tus planes de inversión, a lo mejor no sé cómo llamarlo, arriesgado poner una tributación mínima del 15%, aunque hoy no exista, aunque hoy en tus modelos pudieras tener una tributación inferior, ¿no? Oye, pues a mí me encanta este proveedor de servicios que está basado con una LLC en Estados Unidos, pero sus socios son no americanos y no estoy seguro de si tributa o no, porque sus socios son uruguayos y me factura fenomenal. Bueno, pues ha explicado Vicente que están pensando en a lo mejor cambiar los convenios de doble imposición o considerar no deducible ese pago. Pues a lo mejor también en tu modelo de inversión deberías contar con que a lo mejor ese proveedor va a ser castigado por las nuevas reglas, ¿no? Yo creo que poco a poco estas ideas van teniendo consecuencias prácticas. Y es verdad que hoy no son más que una nota de prensa, como ha explicado Álvaro, ¿no? Es un press release, o yo que tengo un artículo de un profesor universitario. Es decir, estamos lejos del BOE todavía, pero parece que quieren correr. Es decir, el G7 no sabemos lo que es, ¿no? Y la OCDE no tiene poder legislativo, pero la experiencia, llevamos teniendo una edad, muestra que cuando algo gusta en estos organismos, pues acaba entrando en la Comisión Europea y te hace una directiva. Y eso sí que tiene eficacia legal, ¿no? La pregunta que yo creo que nadie puede hoy responder es oye, si mi empresa tiene una cifra de facturación por debajo de 750, ¿esto me debe preocupar o no? Vale, yo creo que es lo que hoy no... Si desde luego la tienes, por supuesto que te debes preocupar. Si no llegas a 750, ¿crees que España va a ser el primero en la fila y va a decir, oye, pues no, 750 no, para mí 20 millones de facturación? Pues eso, ¿quién lo sabe? No lo sabemos. Se me ocurren esos ejemplos, seguro que hay más. Yo creo que todo lo que tenga que ver con inversiones en países de baja tributación o pagos a países de baja tributación y que hoy en nuestros modelos financieros pues no le dábamos mayor importancia, yo creo que hoy sí que a lo mejor tendríamos que por lo menos poner una interrogación o una señal de revisar dentro de 2 años o desde luego no hacer tu oferta bajando precios pensando en que una tributación efectiva del 6% a 10 años se va a mantener, porque a lo mejor ese es un escenario no realista. Estamos ya un poquito sobrepasados de tiempo. Vicente, ¿quieres comentar alguna otra cosa para terminar? Nada, yo creo que como estábamos comentando hasta ahora mismo, ¿no? Cuando la OCDE se pone en marcha, y lo hemos experimentado estos últimos años, y hace papeles, y estaba comentando Antonio ahora, pues tardaremos en verlo reflejado en el BOE, pero no sabemos si tardaremos en verlo reflejado 1 año, año y medio, 2 o 6 meses, sinceramente. Yo sí espero cambios en el corto plazo en España y en los países de nuestro entorno y que nos afecten veremos a cuántas multinacionales o a partir de qué umbral, pero sí son esperables cambios en el corto plazo, yo creo, al menos en España, ya veremos. Y desde luego en nuestro entorno yo creo que también. Una reflexión que quería haceros. ¿Consideráis que podemos que nos encontremos con, por así decirlo, convenios para grandes empresas? Como si hubiera una unidad de grandes empresas internacional. Es decir, convenios para
las grandes convenios para las pequeñas. En alguna de estas medidas sí que requieren, no sé si un convenio o un compromiso de evitar dobles tributaciones. No sé cómo se articula, la verdad no lo tengo pensado. Aparece en la nota de prensa, Vicente preparando la reunión lo comentaba. Sí. No sé si como un convenio o algún tipo de compromiso, ¿no? Pero desde luego alguna de estas normas sí que requieren la posibilidad de que si te pide China un trocito de tu beneficio a Inditex, pues porque se le va a dar valor al mercado, pues que España acepte ese pago de China como deducible o no imputable de alguna forma. Y eso desde luego requiere cambiar algunas reglas. Muy bien. Oye, pues quería agradeceros a los tres, Antonio Barba de Cuatro Casas, a Vicente Botello de Garrigues y a Álvaro Crespo de David Mulki, que hayáis aceptado participar en este webinario. Creo que ha sido muy interesante, muy ilustrativo. Por resumir en dos palabras, yo diría que bueno, todavía es pronto, pero que hay que estar, y las empresas, ¿no? Tenemos que estar atentas a lo que puede pasar porque puede afectar no solo a las muy grandes multinacionales, sino que puede afectar también a empresas de tamaño mediano e incluso inferior, ¿no? De nuevo, gracias a todos. Enrique, ¿querías comentar alguna otra cosa ya para cerrar el webinario? No, gracias Antonio. Nada, yo también me uno a dar las gracias. Creo que efectivamente ha sido un webinario muy interesante, pero no tengo nada más especial que decir, más que hasta el próximo webinario. Muy bien, pues gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Adiós. Adiós, hasta luego.